Buenos días, estudiantes, padres de familia, acudientes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. La idea con este corto video es hacer unas precisiones sobre el trabajo de los movimientos sociales, el cual pues se había estado programando alrededor de hace más o menos 2 meses, ¿cierto? Tengamos entre otras pautas estos elementos que sean más centrales, por favor. El nombre del movimiento social, es decir, no, en el trabajo no requerimos de alguna manera expresar, digamos, la historia de los movimientos sociales, no, una cosa cortica en un parrafito que es un movimiento social, pero nos interesa es ahondar en el movimiento que se escoja por parte de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, el movimiento social indígena. Entonces, decir que ese movimiento en Colombia ha estado desde hace tanto tiempo, ¿cierto? Que en diferentes épocas de la historia ha tenido un protagonismo determinado. Tener en cuenta, por ejemplo, que desde el año 2017, 2018 ha tenido mucha fuerza aquí en nuestro país. Entonces, definir cuál es el movimiento social que vamos a escoger, el de los indígenas, el de los estudiantes, el de la población víctima de la violencia, el de las personas que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, el movimiento, digamos, de los que luchan por la restitución de tierras, cosas así. En el segundo, una pequeña introducción, digamos una introducción que pueda tener unos 3 párrafos, cuando mucho, una generalidad de por qué se escogió ese movimiento, qué movimiento es, como en qué partes que usted se va a basar o por qué le llamó la atención pues escoger ese movimiento, y en esa introducción decir un poco como qué es lo que nos va a contar en el apartado que sigue, que es el análisis de contexto. ¿Cómo así que un análisis de contexto? Ahorita les decía, por ejemplo, el movimiento social indígena. El movimiento social indígena en Colombia bien podría llevarse hasta los años o hasta la década de 1930, cuando Quintín Lame en el Cauca hizo unas labores de, digamos, de promoción de derechos entre su comunidad, y digamos que fue uno de de las primeras movilizaciones de este grupo étnico en Colombia, ¿cierto? Entonces, hay que definir como más o menos en cuál de esas movilizaciones tuvo lugar, porque por ejemplo en los 90s, 80s, 90s también tuvieron mucha fuerza, en los 70s del siglo pasado mucha fuerza, ahora como hacia el 2005, 2006 también hubo unas movilizaciones muy, muy importantes, y las que se han venido dando en los últimos 4 o 5 años allá en el departamento del Cauca. Entonces, en esta parte de análisis de contexto, hay que definir en cuál de esos momentos es que vamos a definir nuestra investigación. Una ubicación espaciotemporal. El movimiento indígena en el departamento del Cauca, el movimiento indígena en el departamento de Colombia, de Antioquia, el movimiento indígena en el departamento de La Guajira. Es decir, definir en qué territorio y en qué momento de la historia es que vamos a hacer el análisis de ese movimiento indígena. Los logros que han conseguido estas personas cuando se movilizan, listo, que han logrado, por ejemplo, que les reconozcan su diversidad étnica, que han logrado que les den unos auxilios para poder sembrar productos diferentes a la coca, que han conseguido que les devuelvan unas tierras. ¿Cuáles son los logros que han tenido esas movilizaciones? Y las fuentes de consulta, muy importante este último punto. Cada que hagamos una investigación, por favor, relacionar las páginas o el libro o el autor o el artículo de revista que estuvimos investigando y ponerlo ahí. Fuente de consulta, referencia bibliográfica, bibliografía, como lo quieran llamar. Pero en cualquier actividad investigativa que hagamos, cualquier tarea, es muy importante decir de dónde fue que sacamos la información. Cualquier inquietud, con mucho gusto estaré atento. Muchas gracias.